Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vengo a hablaros acerca de la resiliencia, mi experiencia con ella, cómo ayuda y cómo no es común ver a personas que practican la resiliencia. Antes que nada, ya sabéis que siempre doy mi opinión. Lo hago para que pongáis un poco en duda lo que podéis llegar a pensar, para que os ayude, para que simplemente le deis una vuelta a las cosas. Aunque no estéis de acuerdo o aunque sí, al final la cosa es si os ha removido algo. Esa es mi intención. Creo que en varios vídeos de TikTok he hablado de este concepto. Y para mí ser resiliente es básicamente ser flexible. Es la capacidad de adaptarte a las circunstancias que se te presentan, aunque tú no las hayas elegido o aunque no tengas control sobre ellas. Ser resiliente también involucra muchas otras cosas, como la aceptación o, por ejemplo, gestionar la frustración que te produce el no estar en control o el que las cosas no hayan salido como tú quieras. Voy a ir poco a poco hablando de estas cuestiones y creo que mucha gente va a sentirse identificada. Al final, el tener todo a nuestra disposición, el poder tener Uber Eats, que es comida instantánea en la puerta, ropa por Amazon o por Shein o lo que sea, el tener constantemente medios, especialmente a través del teléfono, para conseguir lo que nosotros deseamos cuando queremos, genera un consumismo excesivo. Ya no estamos comprando cosas o consumiendo cosas porque verdaderamente las necesitemos, sino que muchas veces son caprichos, muchas veces viene del exceso de tener la oportunidad y ya lo asociamos a, pues, ¿por qué no lo voy a hacer, no? O sea, ¿por qué me voy a cocinar esto que me da pereza? Voy a llamar al Telepizza y que me traigan una pizza, ¿sabes? Te quiero decir. A día de hoy es complicado que las cosas no salgan como uno quiere. Si tú quieres ver una peli en Netflix, la puedes elegir porque tienes 342 películas y las vas a elegir. Y si no es en Netflix, tienes Amazon Prime. Y si no es en Amazon Prime, tienes Disney Plus. Y así, etcétera, etcétera. También pasa lo mismo con la ropa. Pasa lo mismo con la comida. Tienes todo en exceso, tienes todo a tu disposición y además lo tienes súper cerca porque tienes el móvil y lo puedes pedir desde ahí. ¿Qué ocurre con esto? Empezamos a no tener la capacidad de gestionar la frustración. Porque si constantemente las cosas salen como nosotros queremos, consumimos cuando nosotros queremos, elegimos cuándo, cómo, dónde, cuando esa elección ya no es tuya, te frustras. Y conozco a muchas personas, que me incluyo yo aquí, que se frustran muy fácilmente cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando no están en control, porque no están habituados. Hace 20 años no era como ahora. No teníamos todo a nuestra disposición, no siempre podíamos elegir ver de 342 películas la que quisiésemos, a lo mejor existían menos, había menos plataformas, había menos oportunidades de las que hay ahora. Y no me entendáis mal, al final yo considero que el que haya muchas oportunidades o muchas herramientas para conseguir las cosas está muy bien, pero eso siempre va a traer otra cara de la moneda y es el consumismo excesivo. Y a su vez el que las personas sientan siempre que tienen el control. Muchas veces la frustración se da pues en forma de ansiedad, en forma de impotencia, de llorar, de rabia, de cabreo. He visto a personas que debatiendo, donde hay una conversación sencilla, no son capaces de argumentar sin sentirse atacados. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a tener la razón, a tener las cosas bajo su control, que cuando ven que no controlan lo que piensa el otro o que no controlan X circunstancia, se frustran y lo reflejan a través de ese cabreo, de ese llanto, de lo que sea. Pero se sienten atacados, como que les están quitando algo que siempre tienen, que es como ese control. Yo durante mucho tiempo fui de esta forma, fui bastante rígida. Pensaba que la gente tenía siempre que pensar lo que yo pensaba, siempre pensaba que yo tenía la razón, y esto se dio a raíz de un detonante que fue el divorcio de mis padres. Fue la primera vez donde se me exigía gestionar la frustración de una decisión que yo no había tomado. Mis padres decidieron divorciarse y yo tenía que vivir con no haber tomado esa decisión y aún así respetarla. Y era algo que yo no entendía porque en ese momento era una niña, ¿no? Cuando eres un niño tú quieres que las cosas salgan como tú quieres. De hecho, la mayoría de niños pequeños tienen rabietas cuando las cosas no salen como ellos quieren, pero esas rabietas no son malas. Y de hecho, las rabietas siguen presentes en la adolescencia de vez en cuando y esas rabietas tampoco son malas. La gente tiene asociado ahora que el hecho de que te dé una rabieta o el que le dé una rabieta a tu hijo es algo negativo. Y verdaderamente esa rabieta se está dando porque tienen que gestionar él. Las cosas no van a salir como tú quieres siempre. Y eso está bien. Es algo que también forma parte de la vida, porque muchas veces tú no vas a decidir lo que hacen otros o lo que pasa en general. Yo sé que tengo que ser resiliente día tras día. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Yo puedo querer que el gimnasio esté vacío a las 7:30 después de la universidad. Obviamente me apetece nadar sola, no me apetece que esté todo petado, pero eso no depende de mí. Entonces tengo que ser resiliente, me tengo que adaptar a lo que me vaya a encontrar, porque no depende de mí. Que resulta que está lleno a las 7:30, pues oye, me tengo que hacer a ello.
tengo que ser flexible. Eso forma parte de tu día a día. Si lo pensáis, muchas veces tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero luego obviamente tenemos que contar con que tampoco controlamos el tráfico, tampoco controlamos que otras personas nos puteen o no, tampoco podemos llegar a controlar del todo cómo van sucediendo las cosas. Y de hecho muchas veces las personas que se frustran por no tener el control es porque son gente que necesita obsesivamente tener el control y les produce ansiedad que las cosas no salgan como ellos quieren. Y os lo digo de primera mano porque yo tuve esta experiencia y he conocido a otras personas que también funcionan mucho así. Siempre les ha producido placer saber lo que va a pasar, saber lo que van a hacer los demás, como prevenir, porque les da satisfacción, y cuando las cosas no suceden como uno quiere, pues esa frustración de repente, pues eso estalla. De otras formas a lo mejor, con lo que os he dicho, la rabia, el llanto, lo que sea. Luego hay decisiones relativamente importantes que tú tampoco decides tomar, pues por ejemplo que tus padres se divorcien. Si tus padres se divorcian, oye, ¿te va a repercutir? Sí. ¿Has elegido tú que eso suceda? No. Pero aún así, tienes la responsabilidad de gestionarlo. Forma parte también de tu vida, de tu familia, de una faceta de ti. Tampoco vas a elegir si tu madre o tu padre, Dios no lo quiera, pero tiene una enfermedad. Pues vas a tener que gestionar eso, o que tú la tengas. Son cosas que al final no elegimos, pero que sí o sí tenemos como cierta responsabilidad de gestionarlas. Y es ahí a donde quiero llegar. Las personas últimamente es como que no, si esto pasa así, no pasa como yo quiero, no. Y yo os he dicho que yo he sido esa persona. Yo he sido la persona, o sea, mi primera reacción con el divorcio no fue, genial, lo voy a aceptar, voy a ser resiliente, me voy a acoplar genial a los cambios. No, de hecho, generé rechazo al cambio, generé miedo al cambio, porque me salí muy rápidamente de esa burbuja de lo que es la niñez y me metí en una ola de negatividad y de pesimismo, ¿no? De al final la gente no va a mirar por mí porque esto lo han hecho y yo ahora me encuentro con este melón y me han dejado con esta responsabilidad. Al final también era una interpretación muy mía que venía desde el dolor y desde, pues obviamente, lo que te produce el que tus padres se divorcien, ¿no? Pero para que me entendáis, la reacción instantánea que nos va a salir a todos cuando las cosas no salen como nosotros queremos o cuando una decisión de otro nos repercute y no hemos elegido que eso nos repercuta, pero aún así lo tenemos que gestionar, pues te va a salir generar rechazo o odio o rabia o lo que sea que te genere. Pero después de un tiempo tienes que tratar de amoldar el cambio, porque al final el cambio es una constante en nuestra vida y eso es algo que a mí de verdad que os digo que me costó muchísimo entender. Y de hecho, si os encontráis en esta situación de que de repente le tenéis mucho odio a todo, no queréis que pase nada fuera de vuestro control porque ha pasado X situación y eso os ha llevado a ser de esa manera, o veis que sois muy rígidos, en el fondo sabéis que os encanta tener las cosas bajo control, pues a lo mejor hay un porqué detrás. Uno de los grandes porqués suele ser el miedo al cambio. Por una parte aquí está la parte de duelo, entender que al final también la separación de mis padres pues fue una ruptura, ¿no? Un poco acoplar un modelo de familia diferente, entonces entiendo desde dónde parte la María pequeña, no la estoy juzgando, estoy entendiendo por qué ella se sentía así de frustrada y entiendo perfectamente por qué le produjo frustración. Entonces no se trata de deciros que no os podéis sentir enfadados, molestos, tristes o como sea que os sintáis por las cosas que pasan en vuestra vida y no controláis. Claro que te va a producir esas sensaciones, pero tienes que ser capaz de amoldarte a ellas, de tener una ventana de tolerancia, decir, bueno, pues obviamente me siento de esta manera, de esta manera, de esta manera, darle un espacio, es decir, sentarte con ello de estoy cabreada por estos motivos, tratar de identificarlo, tratar de ponerle un nombre, cagarte en todo lo que se menea si hace falta, pero luego habrá un momento donde tendrás que trabajar con las cartas que te ha dado, porque quedarte enfrascado en me genera rechazo y ya está, pues obviamente es una postura y es una manera de ver las cosas, pero de ahí cuesta moverse hacia adelante. Yo puedo venirte aquí y te voy a decir, oye, que no te puedes tirar 3 años enfadado con el mundo porque las cosas entre tus padres no saliesen bien o porque no hayas elegido que tu abuelo fallezca pero ha fallecido. Son cosas que obviamente te van a llevar un tiempo y tampoco podemos forzar a los demás a que se den cuenta de esto. Yo puedo venirte y decirte que igual estar enfadado con el mundo no es la respuesta, no es la solución, pero es verdad que durante mucho tiempo yo elegí estar de esta forma porque no quería cambiar mi manera de ver las cosas y eso al final no lo puedes forzar. A lo mejor estáis viendo este vídeo y os encontráis en ese momento de vuestra vida donde estáis enfadados, donde sentís que no tenéis control sobre las cosas o donde simplemente no queréis aceptar que el cambio está ahí, no queréis amoldaros a eso, no queréis ser resilientes y eso también es una decisión y está bien si quieres tomar esa decisión. Y yo lo que trato de decir es, si no os sale, pues simplemente tener presente que estáis eligiendo eso de forma consciente y que igual más adelante pues puede llegar a salir o no.
No lo sé. Muchas veces hacemos un cambio cuando estamos preparados para hacer ese cambio. ¿Cómo se notaba que yo estaba tan cabreada con el mundo o cómo cambió mi forma de ver las cosas el hecho de que esto pasase? Pues que al final cuando se trataba de amistades, por ejemplo, yo trataba de estar mucho en control acerca de lo que hacían otros. No entendía por qué una persona se podía contradecir o cambiar de opinión. No acoplaba bien el hecho de que las cosas no saliesen tal cual como yo quería. Además, elaboras muchos juicios, criticas mucho, porque rechazas la realidad, rechazas el cambio. No te gusta pensar que una persona puede a veces decir algo y luego hacer otra cosa. No te gusta hacerte a la idea de que igual esas personas no te convienen. Es decir, tratas de que todo esté siempre como en tu rectángulo de perfección de las cosas tienen que ser así y ya está. Yo adopté esta manera de pensar por el hecho de que como no había podido controlar o ni siquiera me había esperado que mis padres se fuesen a divorciar, pues trataba de controlar todo lo demás para enmendar o tratar de arreglar esa situación que yo no había visto venir. Lo típico de, me han hecho daño y como no me lo esperaba, pues ahora todo lo que venga a mi vida voy a intentar anticiparme a que no me haga daño. Cuando el daño también es algo que forma parte de la vida. El hecho de adaptarte al cambio o entender que el dolor va a estar presente es algo que forma parte de la vida. Como esta actitud me pilló un poco preadolescencia, final de niñez, pues podéis entender también mi mentalidad adolescente, que es un poco la que tenemos todos cuando estamos en la adolescencia, 15, 14, 16 años, 17 incluso. Mucha gente es muy cabezota de, no, es que yo quiero que las cosas salgan como yo quiero, o no, es que quiero que mis padres me den la razón, o no, es que yo quiero estos amigos, o yo quiero este novio. O sea, siempre es como un poco exigir, un poco que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero es que esto tiene hasta un fondo biológico de nuestro cerebro, tiene que ser capaz de generar esa plasticidad de adaptarse a que las cosas a veces no salgan como tú quieres, porque eso te moldea para ser adulto. Es algo natural, es algo que tiene que pasar. Estas circunstancias se dan, esas rabietas se dan, no te lo va a quitar nadie, pero porque forma parte de tu proceso de madurez. De hecho, la resiliencia está muy asociada a la madurez. ¿Es normal que una persona tenga rabietas cuando es pequeño? ¿Un niño pequeño? Sí, es completamente normal. Luego, el hecho de que te den rabietas también en la adolescencia de otro tipo, pues con tus padres, con tus amigos, tu novio, tu novia, porque se ponga en duda tu criterio, porque no tengas la razón, también es algo completamente normal, que al final tenemos que gestionar, que también nos producen frustración y nos ayuda a generar más resiliencia de, bueno, voy a tener que trabajar con esto independientemente de que yo no lo haya elegido. Al final son las cartas que te da la vida. La gestión de la frustración o el ser resiliente no creo que vaya tanto acoplado a un número como tal. No puedes decir, con 18 ya tienes que ser resiliente o ya supuestamente eres un adulto. No, es una cuestión de decidir también la faceta que tú quieres sacar de cara al público y también la que quieres aplicar en tu vida. Mi manera de ver las cosas ahora es distinta porque entiendo que muchas veces las cosas van a cambiar aunque yo no quiera, y porque muchas veces no voy a decidir el que esto suceda tal cual así o asá, va a pasar como tenga que pasar. Y tampoco es no ser partícipe de la vida, es decir, no ponerte en el otro extremo de entonces como la vida actúa como quiere yo ya no tengo capacidad de elección, que sí, que siempre puedes controlar una parte de lo que es tú, de cómo piensas, de cómo actúas, pero respecto a los demás, respecto a cómo funciona el mundo, hay cosas que nos van a frustrar, como el hecho de que haya pobreza, como el hecho de que haya guerras, como el hecho de que haya gente que es idiota comentando en redes sociales. Y eso no significa que seas ignorante, no significa que no te importen esas cosas que te producen frustración. De hecho, que te produzcan frustración significa que te importa. La cosa es cómo reflejas que te importa. Obviamente esto me frustra, pero si tengo un fin para cambiar esa cosa que me está molestando o que me está produciendo frustración, tengo que saber cómo actuar. Y tengo que actuar de forma fría, de forma coherente, no de forma impulsiva. La frustración muchas veces nos lleva por la impulsividad, por la rabia, por el hecho de ponernos a dar gritos o por el hecho de ponernos muy ansiosos, y si nos dejamos llevar por esa emoción que en ese momento nos envuelve tanto, pues entonces la gente no nos va ni siquiera a escuchar. Lo típico de que estás en un debate y estás intentando que la otra persona vea tu punto de vista y te frustra muchísimo lo que está diciendo y te pones a pegar gritos y en vez de a debatir te pones a gritar y a discutir. ¿Tú crees que esa persona te va a escuchar? ¿Tú crees que esa persona va a decir sí, María tiene muy buenos puntos? No. El hecho de gestionar esa frustración supone saber que estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo frustración de que esta persona esté diciendo estas barbaridades o que esté pasando X cosa en el mundo, pero para poder conseguir que se me escuche, que esto no pase o poner medios hacia algo, tengo que ser un poco más objetivo. No me tengo que dejar llevar por esa sensación de las cosas no salen como yo quiero. Y yo he sido esta persona también en los debates. ¿Mi finalidad cuál era?
Primero de todo, que la otra persona entrara en razón. Y ahí fue cuando me di cuenta de que igual me estaba equivocando con el objetivo de darme a entender o darme a escuchar. Porque si tú debates para que la otra persona cambie su perspectiva, lo ves como un reto, claro que te vas a enfadar, porque al final del día nunca vas a conseguir que el otro piense igual que tú, porque son todo perspectivas. Entonces ahí también es gestionar la frustración que te produce que el otro no piense igual que tú. Yo soy muy apasionada de los debates y a día de hoy todavía me cuesta a veces contenerme un poco, pero identifico lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo rabia, quiero sentirme escuchada y quiero que la otra persona cambie su punto de vista, porque quiero tener razón, pero lo reconozco. Y una vez que reconoces eso, eres capaz de articular desde ahí, un poco más desde la frialdad, de sé que tengo esta sensación, pero tengo que saber manejarla, tengo que saber gestionarla y aún así transmitir las cosas sin que se dé pie a esa rabia en erupción. Y más si pretendes tener razón, porque en un debate es como, si te metes por esa cuestión, es muy complicado debatir. Si quieres que la gente te escuche, tampoco sirve de mucho el ponerte a gritar o el ponerte a la agresiva, porque entonces la gente también va a desconectar y no te va a escuchar. Puedes estar hablando con una persona que es una incoherente o que te ha insultado o por redes sociales, pero ¿creéis de verdad que darle rienda suelta a esa emoción que te produce la otra persona sirve de algo? No digo que reprimas tu emoción, pero gestiónala, porque el hecho de dejarte envolver por esa rabia que te produce la otra persona, por esa rabia que te produce la situación que no controlas, pues no te va a servir de nada. ¿Cuáles son las cosas que yo hice para empezar a gestionar más la frustración? Pues sentirte incómodo, salir de tu zona de confort, es una de las grandes cosas que ayudan con ser resiliente. Porque cuando estás incómodo, cuando te fuerzas a hacer algo que no te apetece, cuando te fuerzas, por ejemplo, a ir a una fiesta aunque sabes que te da pereza, o cuando tratas de hablar con personas que sabes que no compartes su punto de vista, pero aún así vas a tener que tratar de respetarlo, aunque no apoyarlo, son situaciones en las cuales practicas esa resiliencia, eso de no estar en control, de no poder controlar lo que hace el otro o una situación, pero aún así gestionarla. Y esas cosas en el fondo poco a poco me empezaron a ayudar y me empezaron a hacer ser un poquito más flexible. También cuando las personas se van de tu vida y te produce mucha frustración porque a lo mejor se van pero tú no has elegido que se vayan, o porque las cosas se dan de una manera y luego no obtienes clausura, son cosas donde también sale la frustración y tienes que saber gestionarla. Yo no he elegido que esta persona se vaya, no he elegido que esta persona me ghostee, no he elegido que me bloqueen, toca gestionarlo. Y esta forma de ver las cosas no es algo sencillo. Y menos ahora, que es lo que os digo, la gente está muy cómoda. Tiene muchas comodidades, tenemos muchas herramientas para sentirnos cómodos. Entonces, ¿por qué me voy a forzar yo a estar incómodo? ¿Por qué me voy a forzar yo a adaptarme a que las cosas sean de la manera en la cual no quiero? Por una cuestión de que te va a liberar, que te va a producir más relajación, menos ansiedad, porque yo estaba aferrándome a esas cosas, tratando de tener control por apegarme a ellas. No es que quiero que las cosas sean así siempre, o no es que esta persona no se puede ir de mi vida, no es que yo quiero tener razón. Son cosas que en el fondo son una forma de apego, es una forma de agarrarte a un clavo ardiendo. El dejarlo ir, el aceptarlo, el ser resiliente, el acoplarte a las cosas ahora no son de la misma manera o no son como yo quiero que sean, te da mucha tranquilidad porque no sientes que tengas que estar constantemente haciendo un punto, constantemente forzando a la gente a quedarse, porque no sientes que constantemente tengas que estar rígido. No sé, es que es una sensación hasta corporal, yo creo. Yo, cuando estaba en esta mentalidad que os digo, estaba muy tensa. En general, no podía relacionarme con la gente de forma tranquila, no podía respetar otras opiniones sin saltar y me producía mucha ansiedad y mucho estrés y me comía el tarro muchísimo por lo de los demás. Me frustraba muchísimo, cualquier cosa a la mínima me estresaba, me producía ansiedad porque a la mínima que algo salía fuera de mi caja perfecta de lo que yo entendía y lo que tenía que ser, pues ya, ¡pumba! Es lo que os digo, ¿esto qué te aporta? Pues el poder vivir tu vida más tranquilo, porque entiendes que no todo va a depender de ti siempre. Y ojo, que yo es una cosa que sigo practicando, hay todavía cosas que me frustran a día de hoy y que me sigo topando con situaciones que me producen frustración. La tarde de estar mal o tener malestar no te lo quita nadie, eso va a estar presente porque eres humano y tienes emociones, pero no te dejes llevar por esa rabia y por ese llanto y por esa impotencia y esa frustración de que las cosas no salgan como tú quieras, ni esa ansiedad. Y con esto me refiero a no quedarte en la mentalidad de esas emociones, de lo que te producen esas emociones. Porque si te quedas ahí encajonado, no vas a poder ver más allá del muro que te estás colocando tú mismo delante. No vas a poder estar abierto a experimentar la vida, porque tú eliges cómo vives tu vida.
puedes ser partícipe o no serlo. Yo puedo entender que la vida abarca dolor, abarca también el dejar ir las cosas, abarca el cambio, abarca el paso del tiempo, abarca la muerte, pero eso es la vida. Nunca ha dicho ser otra cosa, es decir, todo el mundo sabe, esto es así, estas son las cartas que te dan. Y esas son las reglas del juego, nunca van a cambiar. Pero yo solamente quería participar en ciertas partes de la vida. Solo quería escoger aquello que me gustaba, que me atraía, seleccionarlo, ¿no? Me quedo con esto. Esto es lo que quiero. Esto es la vida para mí. El que las cosas vayan bien, el que yo tengo razón, tener bajo control las cosas, el pasado, de aferrarme a eso, de las personas inamovibles, de estoy tan bien aquí, tan a gustito que ya nadie me saca. Nada va a cambiar. Es una concepción un tanto infantiloide, es lo que os digo, es una concepción que se deja llevar mucho por la idea de lo que sería lo perfecto, lo idílico, pero una regla de la vida es que el cambio está presente. Y a veces el cambio supone dejar ir cosas o dejar ir personas o tener que superar las cosas o dejarlas estar. No hacer nada porque no depende de ti una situación. Y eso es frustrante que flipas, eso nadie te lo quita. Y es lo que os digo, ya he habido veces que he estado una semana frustrada, que me ha estado comiendo el tarro mucho esa frustración, eso que no controlo, eso ha ocupado mucho tiempo y mucha energía mía. Y lo sigue haciendo a veces, pero trato de tener presente en la cabeza el hecho de aferrarme a generar 1000 ideas de cómo me gustaría que fueran las cosas, o el hecho de aferrarme a cómo me gustaría que fuese mi vida, o cómo me gustaría que fuesen las personas, o cómo me gustaría que hubiese ido con ese chaval. ¿De qué me va a servir? ¿Qué finalidad tiene? Solo que continúe esa insatisfacción. Porque las cosas no se han dado así, la realidad no es así. Y lo único que voy a hacer es meterme en un pozo mayor de rechazo hacia mi realidad. Una de las cosas que también me ayudó mucho a ser resiliente y a aceptar y a dejar ir las cosas, aparte de entender por qué me estaba sintiendo así y no juzgarlo, porque no os digo que no duela, que las cosas no salgan como tú quieres, que esa persona no se quede, sí que duele, espérate que duela porque va a doler, es también agradecer lo que tienes, es fijarte también en lo que tienes. Es estar presente en la versión de hoy, porque muchas veces yo estaba poniendo mis ojos en el pasado. Estaba constantemente pensando en mis padres se han divorciado, entonces ahora voy a intentar anticipar todo para que no me vuelva a pasar lo mismo, pero todo el rato tenía la mirada puesta en la nostalgia, en la idea de mi familia, en lo que era mi referencia, lo que no quería que pasase. Constantemente tenía presente la idea de vivo en el pasado, porque me he querido aferrar al pasado. Tampoco me permitía disfrutar de la versión de mis padres ahora, o de la versión de mí ahora, o de todo aquello que valoraba, porque estaba tan pendiente de aferrarme al pasado y de controlar el futuro que se me pasaba por completo mi presente. No tenía nada en cuenta las personas que me rodeaban en ese mismo instante, porque estaba constantemente obsesionada con cambiarles a ellos, que volviesen atrás o que fuesen de cara al futuro mejor, con tener control. Y es una visión muy cruda la que os estoy dando, porque creo que la mayoría de vídeos te dicen pues un poco las reglas de la vida, te ponen música bonita, ¿no? Y te dicen que al final la vida es así y no te dicen todo lo que supone el gestionar la frustración, porque no te hablan de esas épocas o esas temporadas donde a lo mejor estás muy apático, donde no quieres experimentar nada porque no quieres que las cosas se salgan de tu margen. Y yo durante mucho tiempo fui así, que no quería abrirme a conocer nueva gente o no quería abrirme a probar cosas nuevas porque tenía miedo al cambio, tenía miedo a cambiar, tenía miedo a crecer, tenía miedo a ver a mis padres de una manera diferente y muchas veces inconscientemente tenemos esos mecanismos porque esas sensaciones nadie te las va a quitar. El miedo a crecer nadie te lo quita. El miedo a ser un adulto no te lo va a quitar nadie. El miedo a no ser suficiente. La tristeza que te puede ocasionar el duelo de una ruptura, de que tu amiga se vaya de tu vida o de que fallezca un ser querido, no te lo quita nadie. Hay que saber gestionar esas emociones y aún así entender después, siempre como consecuente, que al final tú no puedes hacer mucho más. Darle cabida a esas emociones, darles un lugar, entender por qué te sientes así, validarlo, sentirte de esa manera, pero luego entender que te tienes que acomodar a lo que se te ha dado, a lo que se te ha presentado, porque la vida continúa. Yo me puedo quedar en la versión de María de 17 años con mi mejor amiga, que ya os he hablado en vídeos de ella, que se llamaba Candela, y muchas veces vuelvo atrás en el pasado, vuelvo a esa versión de nosotras y me gustaría de verdad aferrarme a ese momento. Me gustaría de verdad valorarlo, pero también entiendo que eso es parte de la vida. Las cosas han cambiado, que ya no estamos ahí. Eso no es malo, es una sensación agridulce, pero creo que la vida en sí es una sensación agridulce.
que hayas experimentado dolor, que hayas experimentado cambio y no lo hayas deseado, aunque tú quieras que eso no vuelva a pasar, muchas veces va a pasar, independientemente de lo que tú decidas, porque volvemos a lo mismo. Y a lo mejor no es tanto focalizarse en lo que has podido llegar a perder. Yo trato de ser un poco optimista. Ojo, no significa pensar que todo es happy yuppie. Sigo sintiendo duelo, sigo sintiendo enfado. También pienso que de cara a futuro a lo mejor sí que sirvió de algo que mis padres se divorciaran. Que a día de hoy entiendo sus perspectivas. Que creo que tampoco hubiese sido sostenible tener una familia como la estábamos teniendo. Que ha habido otras versiones de ellos que he visto. Que yo también he visto otras versiones de mí a la hora de crecer. Entonces siempre hay dos caras de una emoción, de una misma moneda. No hay ni siquiera dos, hay muchas. Yo puedo sentir miedo a crecer, pero a la vez también tengo ilusión por todo lo que queda. No siempre es únicamente sentir miedo o siento enfado, es sentir bastantes cosas y esa es la complejidad de lo que somos nosotros. Entonces, cuando no sepáis muy bien lo que estáis sintiendo y aún así sintáis frustración como tal, digáis, es que me da impotencia, no sé ni siquiera lo que siento, igual es una mezcla de cosas. Igual sentís miedo, pero a la vez sentís rechazo, igual sentís ilusión, pero a la vez sentís dolor, porque se pueden sentir varias cosas a la vez, no siempre tienes que sentir sensaciones desagradables únicamente. Cuando te vas a la universidad te da pena por dejar atrás tu colegio a lo mejor, pero luego sientes ilusión y a la vez sientes miedo. También es parte de la vida y hay que disfrutarlo. Esas sensaciones desagradables también te dicen que estás vivo, que eres humano. Y el dolor es una de las cosas más bonitas que puedes tener porque supone que las cosas te importan, que te han importado, que las has vivido, que han sido experiencias reales para ti. Y esa es la mayor satisfacción yo creo que te puedes llevar, los recuerdos, porque son lo único que va a perdurar en el tiempo. Siempre puedes recurrir a ellos, pero tampoco te puedes dejar llevar por ellos, porque entonces volvemos a lo mismo, vives en el pasado. Te recuerdan una versión de ti que duró un momento bonito que existió y eso nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a arrebatar, siempre puedes recurrir a ello. A lo mejor no con la misma lucidez, no con la misma claridad, pero siempre puedes preservar ese mini recuerdo, siempre lo puedes luego contar con ilusión a las personas que quieres o a esa persona para recordar viejos tiempos, aunque no haya acabado bien. Luego mirarás atrás y dirás, pues bueno, a lo mejor en ese momento lo estaba pasando fatal, pero a día de hoy lo veo y digo, joder, qué fuerte soy porque lo he superado. Entonces también, daros esa palmadita en la espalda, no esperéis que nadie os la dé. ¿Cuál puede ser el resumen de esta cosa tan extensa que os he intentado explicar, que es un poco en general la vida? Que la frustración va a salir. Y la frustración normalmente suele salir con mucha rabia, mucha impotencia, mucho llanto. Y ahora, más que nunca, es difícil hacerse a la frustración porque la gente la rehúye, no quiere experimentarla. Dice, no, las cosas tienen que ser como yo quiero, porque nuestra sociedad promueve que las cosas sean así. Siempre, constantemente tenemos todo en control, podemos elegir siempre lo que comemos, lo que vemos, lo que hacemos. Entonces, es normal que no estés habituado a experimentarla, pero que el hecho de experimentarla es un poco algo que necesitas para poder madurar, para poder hacerte a que las cosas muchas veces no salgan como uno quiere. También es parte de la vida. La frustración se puede dar asociada a muchas cosas: duelo, miedo a hacerse mayor, tristeza porque alguien se va. La cosa es ser resiliente, que es adaptarte a lo que se te va dando. Esto no significa hacerlo instantáneo. Déjate sentir esas cosas que estás sintiendo, esas emociones. Si te sientes enfadado, reconócetelo, escríbelo, dale un espacio. Estate enfadado un mes si quieres, pero reconoce que estás tomando esa decisión y en el momento en el que tú estés preparado, igual tienes que salir otra vez y experimentar la vida con todo lo que conlleva, que es dolor, sufrimiento, el paso del tiempo, pero también muchas otras cosas que son bonitas. La ilusión de poder empezar algo, experiencias, cosas, personas, verte a ti crecer, eso también es bonito. Que no sintáis confusos por sentiros agridulce, por sentiros bien, por sentiros mal, por ir cambiando, porque eso también es normal. Pero que cuando llegue la frustración, esa intensidad de las emociones la tenéis que saber canalizar. No me puede dar un ataque de ansiedad cada vez que las cosas no salgan como yo quiero. Entender por qué me estoy sintiendo así, respetar que me estoy sintiendo así, pero de cara a actuar, tratar de buscar una manera de actuar que no me perjudique. El hacer algo que te haga sentirte incómodo te ayuda. El ir a comer solo, o el ir al cine solo, o hacer ese plan que a lo mejor no te apetece, te da muchísima pereza, te hace sentir incómodo, pero igual son cosas que tienes que poco a poco practicar para que te puedas amoldar mejor y así no estalles cada vez que algo no salga como tú quieres o como tú esperas. Y si habéis llegado hasta aquí, pues genial. Solo puedo decir que espero que os haya gustado, que os haya ayudado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.